Comment as-tu découvert le foot, Willian? Bueno, por mi hermano. Tengo un hermano mayor y él jugaba con sus amigos siempre. Y yo empecé a ver cómo jugaba él y me gustaba y empecé igual a meterme a jugar y luego me regalaron un balón, entonces siempre ahí comencé a jugar. Y ahí aprendí mucho. En el barrio con mis amigos siempre comenzamos a jugar y me comenzó a gustar. Ya luego comenzar a ver en la tele la selección y todo, entonces me encantó. À quelle valeur es-tu attaché sur le terrain et dans la vie? Soy muy respetuoso, ¿sabes? Mi mamá siempre me ha inculcado hay que respetar siempre a las personas, ser bondadosos también, dentro y fuera de la cancha. La verdad que donde hay mucho respeto, yo siento que es todo. Con respeto yo siempre he dicho que sobre todas las cosas hay que respetar a todos. Siempre hay a haber cosas que no nos gustan, otras sí, entonces siempre hay que respetar. Comment est-ce que tu as vécu ta première sélection avec l'Équateur? Muy bien, porque antes en sub-20 no tenía, nunca fui sub-20, sub-15, nunca estuve, pero fui directo a la primera llamada de selección, entonces fue muy increíble porque no lo esperaba en ese momento aún, porque sabía que tenían que trabajar mucho, pero luego me llamaron y me sentí muy contento, muy feliz, llamé a mi familia, le he dicho, no, me llamaron a selección, estoy muy contento y todo, y ellos gritaban todos ahí, estaban muy felices, fue increíble todo. Qui as-tu appelé en premier quand tu as signé au PSG et surtout qu'est-ce que tu as dit? Llamé a mucha gente, a mis hermanas, pienso que llamé a mis hermanas y bueno, le he dicho, porque ya tenía la camisa de 2029 y ahí le he mostrado a toda mi familia. Le dije que está hecho, que ya he firmado por el PSG y bueno, y lloraron ellas un montón, entonces también, y me dio mucha alegría a mí también. Pourquoi le numéro 51? Porque en Independiente del Valle, en mi primer equipo, usé el 51, me fue muy bien y soy mucho que cuando me va muy bien siempre uso las cosas. Y bueno, porque mi mamá también falleció a los 51, entonces lo uso siempre. C'est la question que se posent tous les supporters. Pourquoi ce bandage? Sí, me han preguntado mucho, me han escrito mucho. Bueno, en Antwerp, en Bélgica, me fracturé esta parte de la mano, ¿sabes? Y tenía un yeso, no sé, estuve ahí, tuve que ponerme un yeso, estuve ahí un mes con el yeso, en diciembre pienso que fue. Y luego me sacaron el yeso después del mes y tenían que vendarme para que esté sujeto y jugaba así vendado. Y luego me fui con selección, marqué un gol con Australia y yo siempre comencé a usar el vendaje de ahí porque me sentía bien. Y ahora cada vez que voy a jugar y todo, para sentirme yo bien en la mente, intento, me vendo siempre. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors des terrains? ¿Qué me gusta? Pasar en casa, también me gusta mucho pasar en casa, ver películas, jugar PlayStation, hablar con mi familia. Me gusta más en casa, no mucho salir porque bueno, el frío también, ahora más que todo muy frío, entonces me gusta estar más en casa y ver tele y todo eso. De qui tu te sens le plus proche dans le vestiaire? No sé, ¿sabes? Muy buenas personas todos, siempre con quien me junto, siempre increíble. Si me junto a veces con Haki, con Uz, con Asensio, con los portugueses más que todo, sí me siento muy bien. A veces estoy con Asensio, con Kangui o así, también me siento muy bien. Entonces pienso que siempre, depende del día, o estoy con un grupo u otro, me siento muy bien. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as remporté le trophée des champions à Doha? Mucha felicidad porque Feliz, ¿eh? El primero de muchos. Gracias. faltaba pocos minutos más que todo y estuvimos muy tensos y todo, estuvimos muy cerca de marcar y no se daba, entonces cuando ya hicimos el gol y acabó el partido fue increíble, lo viví muy bien porque son cosas que uno trabaja para quererlo y conseguirlo y bueno, siempre es bueno ganar trofeos, títulos y bueno, más que todo ser de Ecuador y ser el primer ecuatoriano en ganarlo son cosas que a mí me llenan mucho de orgullo y me da mucha felicidad para seguir trabajando siempre. Les supporters te perçoivent comme calme et serein. Est-ce que c'est juste?
Sí, sí, pienso que es parte de mi forma de ser, de mi personalidad. Siempre siento que muy tranquilo, la verdad, en todo sentido siempre paso muy tranquilo, pero bueno, ahora competir también soy muy de que voy fuerte a todo. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu dans le foot et de la part de qui? He tenido muchas personas que me han dado muchos consejos, entre ellos pienso uno que me marcó mucho cuando era muy joven, era que mi peor entrenamiento no tenga tanta diferencia con mi mejor entrenamiento, ¿sabes? Que siempre esté en, ¿me entiendes? Que siempre esté en un entrenamiento muy top y como que mi peor entrenamiento no tenga tanta diferencia, que esté ahí, ¿sabes? Y eso me lo dijo un entrenador español que está en Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez. Él siempre nos hablaba y bueno, él marcó mucho en mí, entonces siempre escuchaba y bueno, se me quedó mucho eso que me dijo él. Quel est le conseil de Luis Enrique qui t'a le plus fait évoluer ces 5 derniers mois? Bueno, diría más que un consejo, pienso que la confianza, siento, en la forma en que él habla, ¿sabes? En cómo se dirige a las personas, en cómo sabe cómo hablarte, siempre siento que eso me da mucho personalmente confianza para entrenar, porque él siempre nos dice que si entrenamos muy bien, posiblemente siempre juguemos, entonces siempre intento entrenar siempre al máximo nivel para estar muy bien y que él pueda estar disponible a lo que pide el equipo. Entonces, más que un consejo sería escuchar lo que siempre él habla, en cómo se dirige a las personas. Eso me ayuda a dar mucha confianza y bueno, siempre en el entrenamiento, por ejemplo, trabajamos mucho la pierna inhábil, entonces como que no tenía ese miedo, ¿sabes?, de fallar, sino que porque sabía que él podía intentar, entonces lo intento siempre porque sé que a él le gusta que intentemos. Et enfin, qu'est-ce que tu sais dire en français pour finir cette interview? No sé, yo sí te content y sí se paré. Ya, está bien.